La semana pasada, en la portada del diario El País de Madrid, salió un artículo que refería a estos 15 años de crecimiento económico ininterrumpido en el Uruguay y hablaba el discreto milagro de la izquierda uruguaya, con un artículo muy elogioso. Y de pronto, la izquierda uruguaya, si tú la ves in situ, parece encontrarse en un momento en donde el principio que reina es todos contra todos y hay un descontento a nivel de la ciudadanía. Y no olvidemos que el Frente Amplio ya es una identidad política sustentada fundamentalmente por la ciudadanía, no es un partido de militantes. Cada vez la relación militantes-ciudadanos declina en favor de los ciudadanos. Y todas las mediciones, ¿qué es lo que revelan? Que hay un porcentaje enorme de los ciudadanos frente amplistas que está descontento y que está descontento con múltiples situaciones. Y en verdad, a diferencia de lo que se dice, el principal factor de descontento no es la situación económica. No es la situación económica. Son otros temas. El desempeño político se podría definir así. El desempeño político y cierto desencanto respecto a ciertos elementos que históricamente han construido el relato de la izquierda. La ética. La ética. La ética. ¿Qué es el sereñismo? ¿Cuál es el legado del general Sereñi? Fundamentalmente son valores. Por supuesto que hay ideas, pero fundamentalmente son valores. Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Entonces, esos referentes éticos que sirvieron para sostener la unidad de la izquierda uruguaya en momentos terribles, dramáticos, de enorme peligro personal y colectivo, bueno, hoy, con el gobierno del Frente Amplio, parecen estar ante una interpelación radical. Y en ese contexto hay que ir a las realidades, a las tercas realidades. ¿Qué es lo que señala la terca realidad? Bueno, que el vicepresidente de la República viene acumulando un conjunto de descontentos múltiples desde hace ya mucho tiempo, que a esta altura nadie con mínima persuasividad puede referir a maniobras de la prensa, a maniobras del imperialismo, a luchas internas dentro del Frente Amplio. No, aquí hay un cúmulo de situaciones que se van sumando y que de alguna manera terminan con lo que los trascendidos revelan, un informe nada menos que del Tribunal de Conducta Política duro contra las actitudes del vicepresidente de la República en uso de la tarjeta corporativa de ANCAP. En este marco hay realidades que rompen los ojos. El vicepresidente de la República hoy ya no tiene la credibilidad necesaria para el ejercicio de su muy importante investidura institucional. No tiene credibilidad frente a los otros partidos, no tiene credibilidad dentro de su fuerza política. Es un problema para el gobierno, es un problema para una fuerza política que parece desangrarse en el marco de un gran descontento, pero también, y esto es un elemento en el que quiero hacer hincapié, hay una dimensión personal que uno la observa simplemente mirando a Raúl Sendic y que genera, y acá hay que entenderlo bien, ya un sentimiento que ha pasado de la rebeldía a la compasión. Compasión, ¿qué quiere decir? Padecer con. No es una visión de lástima, no, padecer con. Uno cuando lo ve a Raúl Sendic, padece con él, y esto no importa de qué tienda política uno sea, padece con él. ¿Por qué? Porque lo ve absolutamente perplejo, lo ve sin capacidad de decisión, lo ve con una gran dificultad para asumir un rumbo en este contexto que obviamente debe ser un contexto de desgaste personal gigantesco. ¿Debe dar un paso al costado? Y todo lleva a indicar que sí, incluso por su propia salud personal, por su propia legitimidad personal, ya no solo política, por su contribución al proyecto colectivo. ¿Qué hace un vicepresidente de la República cuando, recibe señales
inequívocas del presidente de la República, que no le va a pedir la renuncia, pero que claramente ha dicho... Si una renuncia es una renuncia. Y que claramente ha dicho, y allí en el gobierno hay señales, que bueno, que está afrontando esta situación con dificultades. Es un problema para el gobierno. ¿Cómo puede afrontar, si no es dando un paso al costado, una realidad en donde ha habido pronunciamientos durísimos, de sectores importantes del Frente Amplio? En donde uno lee, por ejemplo, las declaraciones de la vertiente artiguista, del Partido Socialista, de Banderas de Líber, y son de una contundencia y de una dureza que, bueno, que son muy difíciles de sobrellevar. Pero, insisto, desde la perspectiva republicana, le hace bien al país, le hace bien a la democracia uruguaya, en un contexto como el de la actual América Latina, en donde la deslegitimación de los dirigentes políticos es tan fuerte, tan incontenible. Le hace bien que en un país que tiene esa marca republicana, de sobriedad, de virtud ciudadana, que un vicepresidente de alguna manera se deslice en este marco de desgaste personal incontenible, que al primero que hace un daño tremendo, no solo en lo político, que en estas situaciones no es lo más importante, en lo personal. Es evidente que estamos ante una persona que está viviendo una situación dramática. Bueno, todo llevaría a indicar que por muchísimas razones que hacen a su investidura institucional, que hacen a su compromiso con el proyecto del Frente Amplio, que hacen incluso a su legitimidad personal, a su dignidad personal, parece todo establecido en el sentido de que debe dar un paso al costado y que aferrarse a lo que fijan los estatutos, de que prolongar esta agonía, en donde si a toda esta acumulación de situaciones que lo han desgastado tan profundamente se le suma un juicio adverso, nada menos que del Tribunal de Conducta Política, y esto tiene que pasar al plenario, en donde se tiene que llegar a una mayoría especialísima de 4/5, bueno, pongamos que no se llega a esa mayoría. ¿Cómo queda la figura del vicepresidente? ¿Cómo queda el propio Raúl Sendic? Todo lleva a indicar que, buceando en la historia del Frente Amplio, buceando en esa historia de una comunidad política que no solamente está cargada de ideas, sino que sobre todo está cargada de valores, está cargada de una historia de personas, está cargada de legados, de testimonios de vida. Todo lleva a indicar que lo más saludable para todos, empezando por Raúl Sendic, es que dé un paso al costado. Y Gerardo, aquellos senadores, aquellos sectores, estoy pensando en declaraciones públicas que ha hecho la propia senadora Constanza Moreira, Ernesto Agazzi, que de alguna manera lo impulsan a permanecer. Constanza Moreira ha dicho: un presidente y un vicepresidente empiezan y terminan. Bueno, por supuesto, ese es el ideal republicano, pero que un presidente y un vicepresidente empiecen y terminan tiene que ver con sus conductas, tiene que ver con situaciones. Esto no es una situación política, es una situación de desgaste de valores en el ejercicio de la función pública. Yo me pregunto, ¿con quién está conversando en estos momentos Raúl Sendic? ¿Quién es el grupo, ese grupo de amigos, ese grupo de cercanos, que no es el grupo de los yes man, el grupo que le dice sí, el grupo que le dice quédate, vaya a saber por qué intereses, sino es el grupo que, bueno, como hacen los amigos, son filtros exigentes, tratan lo mejor, incluso sobre todo en las peores circunstancias? ¿Quién es ese grupo que está aconsejando a Raúl Sendic? Obviamente que estas declaraciones de apoyo incondicional, de ir hasta las últimas consecuencias, bueno, se hacen sobre un gran sacrificio político, institucional, pero repito, sobre todo personal, sobre todo personal. Y en este contexto no es que solo esté en juego la salud del gobierno, está en juego, bueno, la salud del sistema político, la salud de la democracia. Basta caminar un poco por Montevideo y advertir que
la opinión sobre los dirigentes políticos se está cayendo. Y esto es la base de un sistema republicano. Por eso, realmente, entiendo al presidente del Frente Amplio cuando está manejando esta situación con enorme preocupación, con enorme preocupación.